Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Dios bendiga sus vidas. Bienvenidos, bienvenidas a esto que hemos titulado Panorama del Antiguo Testamento. Dios bendiga sus vidas siempre. Dios guarde sus vidas. Es un, es una alegría para mí poder siempre encontrarme con ustedes acá en todo esto. Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a la clase número 5, ingresando ya al libro de Josué, al tercer periodo conocido como la conquista. Muy bien, entonces recuerden siempre, amados hermanos, que estamos basando esto en 7 periodos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Orígenes, muy bien, salida, conquista, muy bien, ¿qué más era? Teocracia, monarquía, dos nos falta, ¿no? Exilio y retorno. Mira, ya lo sabemos de memoria. Así que usted tiene que saber de memoria los 7 periodos del Antiguo Testamento. Ingresamos al tercer periodo ya con una introducción donde veíamos un poco del trasfondo histórico de Canaán, veíamos un poco de la vida de Josué, su preparación, veíamos también tras la muerte de Moisés cómo estaban ya mentalizados ya la segunda generación, pues ya la primera generación, la cual había perecido por causa de sus constantes desobediencias y pecado. En el libro de Números, Dios pondría un fin determinando que vagarían por el desierto 40 años hasta que la primera generación muera y se levante o dé paso a la segunda generación con la cual Dios trabajaría para ingresar a conquistar Canaán, ¿no? Entonces la generación sí nació en el desierto, nació no esclava, nació en un lugar sin tierra, por eso el deseo ardiente de la segunda generación de poder ingresar a todo lo que esto es la conquista de Canaán, que ya obviamente por las historias de sus padres ellos conocían y entendían muy bien. La diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que la primera generación, o sea, sus padres, venían de un contexto histórico egipcio, amando a Egipto, viviendo en Egipto por muchos años, pero ellos no, ellos han nacido en el desierto y ya mientras va pasando el año, cumpliéndose los 40 que Dios había determinado, ellos van a empezar a conquistar Canaán con solamente 3 hombres que quedan vivos. ¿Se acuerdan cuáles son? Josué, Caleb y el sumo sacerdote, ¿no? Eleazar. Son los 3 únicos hombres ya jóvenes que van a ingresar a poseer Canaán. Muy bien. Habíamos estructurado nuestro libro, amados hermanos, habíamos estructurado nuestro libro en uh, puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, acá veíamos 2 cosas que vamos a ver en cuanto a Dios, ¿no? Dios cumple sus promesas y Dios juzga a los pueblos paganos, ¿no? Ahora veíamos un poco de lo que es la estructura, ¿no? Y acá es donde quería llegar. Estructura. Vamos a verla ahora. Ahora sí, ya tenemos la hora cronometrada, porque no hay que pasarse, tienen que descansar. Avanzamos entonces. La estructura. Nunca olvide esta estructura. Hemos estructurado el libro de Josué en tres estructuras o en 3 divisiones. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son? Entrada a Canaán, del capítulo 1 al capítulo 4. Conquista de Canaán, del capítulo 5 al capítulo 12. Y por último, repartición de Canaán, del capítulo 13 al capítulo 24. Y con estas 3 divisiones damos paso a los temas que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en la primera sección o en la primera estructura, ¿qué es lo que vamos a ver? Inciso A, Josué es el nuevo líder. Inciso B, 2 espías van a Jericó. Inciso C, el cruce del Jordán. E inciso D, construcción de un altar. Muy bien. En la segunda división, ¿qué es lo que vamos a ver? Preparación para las batallas. Inciso B, la batalla del centro, Jericó y Ai. Inciso C, las batallas del sur, los amorreos y sus aliados. Inciso D, las batallas del norte, los cananeos y sus aliados. Note que el contexto acá está es netamente gentil, ¿no es cierto? Ya Josué acá
En esta segunda división ya va a conquistar, va a haber muchas batallas. En la primera división es la preparación. Muy bien, pero algo más vamos a ver acá. Resumen de las victorias. Entonces, entendemos que la segunda estructura o la segunda división es donde más se van a llevar las batallas, las guerras, los despojos que se va a hacer a los pueblos cananeos. Muy bien. Y mira cómo va a acabar nuestro libro. Tercera sección, repartición de Canaán. Entonces, ¿qué estamos entendiendo en nuestra estructura? Que la segunda división va a ser el foco donde más batallas va a haber. En la primera división, preparación, cruzan el Jordán. Segunda división, ahí ya, batallas, 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 del sur, del centro, del norte. Muy bien. Y ya en la tercera división, donde va a ser la repartición, Josué, ¿qué vamos a ver? Comienza la repartición. Lugar para las tribus, las ciudades para los levitas y para el refugio. Despedida y la muerte de Josué. Muy bien, saque una fotito, anote rápido. Muy bien, los que no han estado en la clase anterior, anote. Esta es nuestra estructura del libro de Josué. Muy bien, voy a dar ahí unos segunditos para los que están tomando apuntes, para los que están escribiendo. Entonces, este es nuestro cuadrito, nuestra estructura del libro de Josué. Hermano, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo lo sacaste esto? Bueno, es un estudio que yo hice, ¿no? Es un estudio que yo hice y yo saqué los puntos importantes. ¿Recuerda cómo titulé este curso? Panorama y síntesis del Antiguo Testamento. Entonces, yo estoy haciendo eso. Muy bien. Estoy llevando la vista panorámica y sintetizando los libros, pero en base a una estructura. Muy bien. Ahora sí. Hasta aquí habíamos quedado. Entonces, ¿qué entraríamos? Punto número 1. Entrada a Canaán. Abre tu Biblia, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, y tenlo ahí listo para leer. Muy bien, listo para leer. Ahora, entramos. Punto número 1 de nuestra división, ¿cuál era? Entrada a Canaán. Con eso en mente, iniciamos la clase. Que Dios sea alimentando sus vidas y que Dios nos guíe. Que su Santo Espíritu nos corrija, nos exhorte y nos edifique con la palabra del Señor. Ustedes aquí han venido a escuchar las palabras de Dios. Han venido a estudiar las sagradas escrituras. Tenga un corazón y una mente abierta para escuchar lo que hoy Dios le va a decir a usted a través de su siervo. Muy bien. Sin más, ingresamos. Desde el capítulo 1 al capítulo 4, corregimos ahí, veremos la preparación del pueblo de Israel, siendo la segunda generación quienes ingresarían a la toma de Canaán. En esta primera división veremos, subrayé eso, 4 temas que ya detallamos anteriormente. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Por eso te enseñé la diapositiva anterior. Entonces, en nuestra primera división, 4 temas vamos a ver. Primer tema o inciso A. Josué llega a ser líder. Repito, Josué llega a ser líder. Ahora, antes de ingresar, vamos a nuestras Biblias y vamos a leer. Vamos a leer Josué capítulo 1, verso 1. El texto dice de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces, vemos aquí 2 veces la palabra siervo o servidor, que aplica lo mismo. ¿Cómo empieza el libro? ¿Quién es el siervo de Dios? Moisés. Aunque Moisés ya había muerto, Josué empieza de esa manera. Moisés era siervo de Jehová. ¿Y cómo se califica a Josué? ¿Josué es siervo de Jehová? No. Josué es siervo o servidor de Moisés. Y arranca al inicio su libro, ¿no? Y qué interesante porque al final concluiría, Josué es siervo de Jehová. Qué interesante eso, ¿no? Entonces, en este primer versículo vemos cómo se está haciendo un traspaso, se está haciendo un cambio de liderazgo, ¿no? Por eso, ¿cómo se titula el inciso A? Josué llega a ser líder. Antes del libro de Josué o antes del ministerio de Josué, ¿qué era Josué? Un servidor de Moisés. Era tal vez alguien importante dentro del ejército, pero no era líder.
Era un hombre importante, sí, un joven de fe, valeroso, claro, pero no era un líder. ¿Quién era el líder? ¿Quién era el siervo? ¿Quién era el servidor? Moisés. Moisés muere y Dios va a hablar con Josué. En este punto vamos a ver algo muy importante, así que ponga mucha atención. En esta conversación vamos a centrarnos principalmente en Dios y cómo trata con Josué, perdón, cómo trata con un Josué joven y aún con algunas dudas, pero lleno de fe. Por la lectura que vamos a hacer, vamos a ver que Josué sí tenía un poco de temor. ¿Y quién no? ¿Quién no? Ya el máximo referente al liderazgo había muerto ah, y el pueblo está así, con ganas de ingresar a Canaán, pero falta un líder. Aunque ya Josué había sido ya designado por Moisés, el miedo es evidente. ¿Por qué? Porque él es un hombre, como tú y como yo. Lo que realmente vemos en la historia, lo vimos la introducción, es que Josué era un hombre lleno de fe, creía en Dios, confiaba en el Dios del Antiguo Testamento, confiaba ciegamente por las experiencias que Josué había tenido. Entonces, en esta conversación, claro que va a haber un poco de temor, humanamente como Josué, pero vemos a un Josué lleno de fe. Ahora, importante lo que tienes tú que entender, que la fe de Josué se va a fortalecer tras este encuentro. Así que pon mucha atención. Entramos a este precioso libro. ¿Qué vamos a ver, hemos dicho? Principalmente vamos a ver a Dios. Número uno, Dios ratifica su promesa. Del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, vamos a ver esta verdad. Así que acompáñenme, abre tu Biblia y leamos juntos. Vamos a leer el verso 2, ¿ya? El verso 1 ya lo hemos leído. Mi siervo Moisés, ¿quién está hablando? Jehová, ¿no? ¿A quién? A Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, ¿qué estamos viendo en este primer tema? Dios está ratificando su promesa a quién? A Josué. Dios ratifica su promesa de llevar a su pueblo a la tierra que él juró a sus padres. Al mismo tiempo, ratifica su promesa a Josué de la manera que lo hizo con Moisés. Entonces, dos cosas está ratificando acá Dios a Moisés en esa conversación, ¿no? Que la tierra que se ha prometido desde el patriarca Abraham y se ha prometido y se ha ya revelado a su siervo Moisés, Dios le dice a Josué, se les va a conceder. Yo les daré la tierra que les prometí. Mira, como cuando hay un cambio de liderazgo, Dios no está cambiando su plan. Dios está llevando a cabo su plan, solo que está cambiando de agente. Muy bien, de agente. Eso es algo muy importante entender en la teología. Muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver constantemente que Dios va a hacer esto. Muy bien. Por ejemplo, cuando abrimos el libro de Hebreos, el texto nos dice, el autor de los Hebreos, que Dios no cambia, que Dios no muta, ¿no? A esto se le conoce como el atributo de la inmutabilidad de Dios, es decir, Dios no cambia, Dios no muta. Muy bien. Entonces, pero la teología, ¿qué nos arroja? Que Dios no cambia o no muta, ¿en qué sentido? En sus atributos, en sus promesas, en sus llamamientos. Pero Dios, ¿en qué cambia? En su manera de obrar y en qué más, en sus agentes. ¿Por qué no me están anotando, amados hermanos? ¿Por qué no están anotando? Anote. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, ¿a qué nos referimos? Dios no cambia sus atributos, su carácter, sus promesas. Ah, pero Dios, ¿qué cambia? De agente y de acciones. Muy bien, de agente y de acciones. Importante entender este punto, amados hermanos. Importante entender este punto.
Vamos a acelerar un poquito acá porque esto es muy importante ver. Recuerda que estamos viendo también el libro de Josué en un sentido teológico. Entonces, en la ratificación de Dios a Josué, no vemos algo diferente a la promesa o a la bendición que Dios ya había prometido desde Abraham. Y no vemos cambio. Dios prometió a Abraham tierra, es decir, un lugar que fluye leche y miel, conocido como la tierra prometida. Aunque Abraham no vio eso, Dios sigue manteniendo su promesa. ¿Cómo se llama eso? Dios no cambia. Por eso Pablo en Romanos 11, ¿qué diría? Porque irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. Mire aquí adelante y aprenda esto en la teología. Hermano, ¿acaso tenemos que entender esto? Es muy importante porque muchos se confunden. Dios no cambia. Dice ahí el autor a los Hebreos, Dios no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Si antes tuvo apóstoles, hoy tiene apóstoles. Si antes tenía sacerdotes, hoy tiene sacerdotes. Si antes tenía profetas, hoy tiene profetas. Porque Dios no cambia. Esa es la lógica, ¿sí o no, de muchos? Dios no cambia. Es el mismo. Antes había diezmos, hoy hay diezmos también. Antes había primicias, hoy hay primicias también, porque Dios no cambia. Antes era Shabbat, ahora sigue siendo Shabbat, el sábado, el día del Señor. Pero tú, que como estás pasando clases ya y te estás preparando, ¿qué entiendes por la inmutabilidad? ¿Qué te dije? Cuando la Biblia habla de la inmutabilidad de Dios, se refiere a que Dios no cambia su carácter, sus atributos y ¿qué más? Sus promesas. Pero Dios, ¿qué cambia? Su manera de actuar y cambia de agente. Muy bien, ahora mire aquí adelante, aprenda esto. La Biblia enseña que Dios sí cambia sus agentes. Antes trabajaba con Israel, ahora trabaja con la iglesia. Antes trabajaba con un orden sacerdotal de la casa de Aarón y ahora ¿con quién trabaja en esta dispensación? Nuestro sumo sacerdote es Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Forzosamente Dios sí está cambiando, pero cambia su atributo, cambia su carácter, cambia sus promesas. No, las mismas promesas que ha declarado a Israel se va a cumplir. ¿Me dejo entender? Entonces, amado hermano, entienda usted eso. La inmutabilidad de Dios no refleja que Dios en nada cambia. Claro que cambia Dios. La Biblia enseña que Dios cambia su manera de obrar. Lo mismo está pasando con Josué. Dios prometió a Moisés, te daré tal lugar, Éufrates, tal sector, tal limitaciones a tu pueblo, porque yo lo prometí así a mi siervo Abraham. Muy bien, Moisés muere, Josué suple su lugar, ahora Dios ¿con quién está trabajando? Con Josué, pero ¿cambió las promesas? ¿Cambió el trato? No. Ahora entiendes, eso es la inmutabilidad de Dios. Por eso ya Dios no trabaja con apóstoles, con profetas, porque Dios trabajó con esos ministerios en otro tiempo, para otros propósitos. Muy bien, espero que entiendas esa parte. Pero avanzaremos, ¿les parece? Por eso tienen que estar atentos, atentos y anotando todo lo que mi persona o el maestro va a empezar a desenglosar. Muy bien. Entonces, Dios, ¿qué está ratificando? Número uno, Josué, todo lo que prometí en cuanto al territorio, en cuanto a las limitaciones, tú lo vas a conquistar, tú lo vas a repartir. Y segunda ratificación, anote, segunda ratificación, como estuve yo con Moisés, así estaré yo contigo, dice, ¿no? Muy bien. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y Dios añade, ¿no? Qué hermosas palabras. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué te hace entender esto? ¿Qué te hace entender esto? Y aquí hay mucha enseñanza, hermano. No sé, me encanta este libro, es fascinante. ¿Por qué hay mucha enseñanza? ¿Qué estamos entendiendo aquí en el carácter de Dios también? Porque, ¿qué dijimos en la diapositiva? Vamos a ver estos puntos reflejados o centrado en quién? En Dios. A eso hemos venido, a aprender Dios cómo está actuando acá. Recuerda que hay que ir a la Biblia con tres preguntas importantes. Para los nuevos, anoten, los antiguos, refresquen la memoria. Número uno, ¿cómo es Dios? Número dos, ¿qué hace Dios? Número tres, ¿qué quiere Dios? Repito, para los nuevos que están ingresando y por los antiguos, para refrescar la memoria, hay que ir siempre a la Biblia con tres preguntas importantes. Eso se llama un estudio teológico. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere Dios?
¿Cómo se llama ese estudio? Un estudio teológico. Me centro en Dios. Quiero conocer a Dios porque la Biblia es teológica. Entonces, cada libro que tú estudies, sea Josué, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Corintios, Santiago, tu principal foco, ¿cuál es? Buscar cómo es Dios, conocer a Dios, cómo Dios se está dejando revelar o mostrar en ese libro. Muy bien. Entonces, hasta acá, con eso en mente, ¿qué estamos viendo? En la primera ratificación, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Dios no dice, bueno, te prometí, pero como me fallaron, se portaron mal, entonces yo también quebranto mi pacto, ya no hay promesa. Dios no dice eso. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios es fiel a pesar de cómo el pueblo se ha comportado. Tanto rechazo, tanto menosprecio, queriendo volver a Egipto una y otra vez. Pero Dios, ¿qué dice? Yo les voy a dar la tierra. ¿Sabes por qué? No por ustedes, porque yo lo prometí. Por amor a sus padres le va a decir constantemente. Abraham, Isaac y Jacob. Qué hermoso. Lo mismo va a pasar con nosotros, ¿no? Vamos a llegar a la eternidad, vamos a llegar a la presencia del Dios Padre a través de la promesa que Él le hizo a Cristo, ¿no? Que en Él seríamos benditos, todas las naciones. Entonces no va a depender mucho del pueblo, va a depender mucho, en este caso, de Cristo. Gloria sea al Señor. Por eso Pablo que dice en Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Cuando Dios le dice, Josué, voy a darte la tierra que juré a Moisés, tal lugar, río Éufrates, Líbano, etcétera. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es paciente, misericordioso. ¿Ahora entiendes por qué Él es amplio para perdonar y tardo en la ira? Bendito sea nuestro Dios. Segundo punto que encontramos aquí. ¿Quién le está dando, ¿quién le está dando este ministerio a Josué? Moisés dijo una mañana, Josué, creo que tú eres importante, has ayudado mucho, yo quiero que tú, ¿dijo eso Josué? ¿Moisés, perdón? No, ¿quién le dijo? Moisés, ah, mira a Josué, ponle como líder, conságralo delante del pueblo. ¿Quién dijo eso? Dios. Dios dijo eso. Cuando Dios da un ministerio, cuando Dios permite en nuestros corazones que podamos obrar en algo, Dios no nos deja solos. Dios le dice aquí, Josué, ¿sabes quién te está hablando? Soy yo, Jehová, quien habló con Moisés. Y sabes que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. De manera que Dios está enseñando algo aquí importante, no solamente a Josué, sino a todos nosotros. Cuando Dios llama y te llama para un propósito, Dios no te deja solo, porque el texto que dice, no te dejaré ni te... Oh, gracias, Señor. Lo mismo pasa con nosotros. Pablo en Corintios 5 dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que testifiquemos de Cristo, que compartamos nuestra fe. Y muchos dicen, ¿no? ¿Cómo lo hago? Me siento solo, no hay nadie con quien ir. ¿No recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 28? Yo estaré contigo hasta el fin. ¿Qué está enseñando Dios acá? Si yo te llamo, si yo te envío a hacer algo, yo voy a estar contigo. Yo soy tu mayor fortaleza. Y el texto dice, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Si muchos de nosotros entenderíamos esto del carácter de Dios, muchos estaríamos haciendo ministerio, evangelizando, pero muchos no entendemos que Dios está con nosotros, que el que nos llamó no nos va a desamparar. Él sabe que no va a ser por nuestras fuerzas. Por eso Él estará con nosotros, como lo estuvo en el ministerio de Josué. Notamos algo importante acá. Dios siempre hace las cosas perfectas. ¿Quiénes se olvidan? Nosotros, como pasó en Deuteronomio, ¿no? La Shema. Segunda generación, ustedes están bien, pero ¿sabes por qué perecieron sus padres? Porque no se recordaron de todo lo que Dios ha hecho, de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia, de cuánto ha amado este pueblo. Ustedes no sean así. Por eso va a decir en la Shema, ¿no? Recuerda, Israel, recuerda lo que hizo Dios. Tú tienes que entender que somos nosotros siervos del Señor. Tú y yo somos siervos del Señor. Tenemos un ministerio y Dios dice lo mismo que a Moisés, a Josué y a Moisés.
yo estaré contigo, no te voy a desamparar. Promesa de Dios, ¿la crees? Creo que es momento de entender lo que Dios hace. Dios no te dijo, haz esto y a tu manera, como quieras, estás solo. No, Él está contigo. El mismo Dios que estuvo con Josué, el mismo Dios que estuvo con Pablo hasta el final, es el mismo Dios que está con nosotros, en nosotros, que es un grande privilegio. ¿Acaso no te motiva? ¿Acaso no te motiva cumplir la obra evangelística, cumplir tu ministerio? Y como diría Pablo, una sola cosa quiero, acabar mi carrera con gozo. ¿Sabes por qué Pablo quería eso? Porque sabía quién estaba con él, quién estaba a su lado. Y se confiaba, vivía victorioso, gozoso, tanto que él diría, todo lo puedo en él que me fortalece. ¿Estás consciente de que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros? Si es así, tú tienes que salir a hacer la obra evangelística, cumplir tu ministerio y acabar tu carrera con gozo. Qué hermoso lo que Dios hace, qué hermoso. Dios le dice, yo estaré contigo, no te dejaré, ni te voy a desamparar. ¡Wow! ¿Qué más necesitas? Te pregunto, qué más necesitas? ¿Mm? No te va a dejar ni te va a desamparar. Tremendo las palabras de Dios que son para Josué, que también por el Nuevo Testamento son de lo mismo de Cristo para con nosotros. Avanzaremos, ¿les parece? Estamos viendo el carácter de Dios. A diferencia de Moisés, ya Josué estaba dispuesto, solo que solo con algo de temor, y esto se debe a la experiencia de Josué tocante a Dios, que Moisés en su llamado aún desconocía, ¿no? Claro, a diferencia de Moisés y Josué, en los dos llamados, vemos a Moisés un poco más, más temeroso, ¿no? Cuando vemos el Éxodo, cuando es el llamamiento de Moisés, incluso Dios se enoja, ¿no? Porque le dice, no, manda a otro, y hace como que se detiene, ¿no? Moisés de ir, y le dice, manda a otro, yo no sé hablar, me equivoco, no me van a creer, envía a otro, y ahí Dios se enoja, ¿no? Se enoja, Dios dice, a ver, ¿quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al cojo? ¿Quién hizo al mudo? Yo soy el que hago hablar, tú ve callado, así en pocas palabras, ¿no? Ve, silencio, ve. ¿Por qué quieres contradecirme? Ahora, tenemos que entender algo también importante en eso, ¿no? Porque Moisés tampoco tenía un conocimiento completo de Dios y es natural que tenga este tipo de temor en cuanto a la obra que Dios le había encomendado ya a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Pero acá con Josué es distinto. ¿Por qué? Porque Josué ya ha visto la experiencia con Dios, ha escuchado la voz de Dios, ha visto su poder con el cual descargó 10 plagas allá en Egipto, ha visto cómo Dios abrió un mar completamente inmenso para que ellos puedan pasar. Entonces, ya Josué ya venía con una experiencia como lo vimos en la introducción, ¿no? Ya Josué tenía experiencia con Dios. Aparte que ya estaba sirviendo a Moisés y estaba aprendiendo también a liderar. Interesante eso. Por eso, ¿qué te dije la semana pasada? Es importante entender quiénes están cerca de nosotros, a quiénes queremos imitar, quiénes queremos que influencien nuestra vida, porque eso es un proceso, amado hermano. Tú tienes que apegarte, tú tienes que mirar a alguien que te influencie para tu liderazgo, para crecer, no tanto para estar quedado ahí. Entonces, muchos creyentes no entienden este principio y no quieren ser discipulados. Aquí es importante eso. ¿Quién le dijo a Moisés, quiero ser yo tu siervo, quiero servirte, esto, voy a estar acá? ¿Quién buscó conocer más a Dios? Es Josué. Pero tristemente hoy en día el pastor tiene que estar detrás de las ovejas, ¿no? Disipúlense. Yo tengo que decirles, hermano, conéctense ahí al Zoom a tal hora, vayan a descansar, pero vengan al estudio. Nos falta esto de Josué. Él quería conocer a Dios. Por eso es que llegó a ser un grande líder. Muchos no entienden eso. Abren Josué y es como que la historia continúa, pero no has visto el proceso de Josué, el carácter de Josué, el corazón de Josué. Josué dijo, yo quiero ser un siervo porque yo quiero aprender. Quiero estar cerca de alguien que está cerca a Dios, que ama al Señor. Y Josué aprendió de Moisés mucho. Por eso es que va a ser tan exitoso en su liderazgo, amado hermano, amada hermana. Josué buscó conocer a Dios. Josué buscó apegarse a Moisés. De igual manera, muchos deberían decir, hermano, yo quiero disipularme, hermano, yo quiero aprender. Pero hoy en día el cristiano no quiere.
quiere que el pastor le ruegue, ¿no? Ven, sé mi discípulo, aprende esto. Las cosas han cambiado, hay que volver al corazón de Josué. Josué llega al lugar que está porque él ha tenido mucha experiencia con Dios y una influencia grande que fue Moisés. Fue su servidor, fue su siervo, aprendió mucho. Por eso cuando llegamos a esta etapa vemos a un Josué que escucha a Dios y después empieza a llevar su ministerio. No sé, no dice, no, no puedo, lleva a otro, no dices, ¿por qué? Porque ya era crecido en su fe. Sus experiencias y el conocimiento que adquirió de Moisés han aportado para su proceso. Interesante eso, amado hermano. Muchos queremos llegar a hacer algo en la vida para Dios y el ministerio, pero no nos rodeamos de personas correctas. No nos asociamos con personas correctas, porque muchos de nosotros no queremos llegar a hacer algo para Dios. Queremos solamente ser cristianos que vamos a estar sentados hasta que Cristo venga. Constantemente yo llamo líderes, pastores, líderes que se formen. El domingo mismo llamé mujeres incluso que se formen para estudiar la palabra, para enseñar después. ¿Cuántos hayan tomado la decisión? Muchos están, lo van a hacer, van a buscar ser discipulados, van a buscar ser enseñados. Pero si alguien no quiere apuntar a algo, si alguien no quiere servir a Dios con todo, se va a quedar ahí muchos años más. Así que todo parte de qué? Del corazón de cada uno. Avanzamos. Vamos a ver la petición de Dios a Josué, que trae bendición. Del capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9. Antes de ver estos tres puntos importantes de este tema, queremos dejar enfáticamente establecido una verdad. Anote esto, subraye. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Repito una vez más, antes de ingresar a este tiempo de bendición que va a ser con lo que vamos a ver a continuación, queremos dejar algo bien sentado, bien marcado en tu vida para que tú te lo grabes y nadie te pueda sacar de esta verdad. Los líderes no nacen, los líderes se hacen. Josué no nació siendo un líder. Él vivió un proceso que le ayudó a capacitarse para lo que Dios tenía ya pensado para él. No porque Dios lo eligiera, sino porque Dios, sobre esto, vio su corazón de fe y cómo buscaba a Dios. Y esto, amado hermano, es tener el corazón conforme al corazón de Dios. Yo no sé por qué no están anotando. Esto es tener el corazón conforme a la voluntad de Dios, como el corazón de David, ¿no? Y ya hablamos un poco de eso. Tener el corazón conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto, bueno, excelente, sin mancha, sin arruga. No, tener el corazón a semejanza al de Dios, que agrada a Dios. ¿A qué se refiere? A que busca a Dios, a que le cree, a que sabe que Él existe. Muy bien. Las experiencias, su servicio a Moisés, sus equivocaciones y su constante firmeza en Jehová, subraya esto, formaron y forjaron a un excelente líder como lo va a ser Josué. Entonces, hoy en día hemos caído a la trampa, ¿no? A la trampa de muchos, entre comillas, apóstoles, profetas e incluso pastores, ¿no? Que han dicho lo siguiente, si no es llamado, no va a servir. Dios va a llamar. El famoso llamado a muchos ha hecho desanimar. ¿Cuántos pastores dicen, yo no predico bien, tal vez yo no soy llamado? ¿Cuántos por culpa de esta doctrina llamada el famoso llamado dicen, bueno, yo no soy llamado, no siento ese llamado y me quedo en la iglesia sin hacer nada porque el pastor es el llamado y Dios va a llamar a otros? ¿Cuántos por este famoso el llamado, hermanitas, incluso mujeres, no quieren servir como maestras de la palabra de Dios y por eso no se preparan? Porque ¿qué dicen? Dios llama a los varones, a las mujeres no. ¿Para qué nos vamos a preparar? Y por culpa de estas cositas,
Hermanitas se resignan con qué, con limpiar en la iglesia, con cocinar para los pastores. Incluso me estoy enterando, amados hermanos, me van a confirmar algunos, que hay mujeres de la iglesia local que van incluso a servir al pastor, a lavar su ropa, a cocinárselo. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos cayendo? Si yo me encuentro con un pastor que hace eso, yo le voy a exhortar. El pastor no está para servirse del pueblo, está para servirle al pueblo. ¿Cómo es posible que me esté enterando este tipo de cositas? No, hermanita, yo no tengo esto, yo voy a, usted otro ministerio, apoya al pastor, ¿no? Y ahí está cocinando, lavando. ¿Qué tipo de enseñanza es esa? El pastor, su tarea fundamental es hacer que las ovejas crezcan, hagan ministerio. Una vez más, repito, los líderes no se nacen, no son llamados, no son predestinados. Los líderes se hacen y eso vamos a ver o hemos visto en este contexto de Josué. Por eso te enseñé la introducción, amado hermano. Hombre que me estás escuchando, mujer que me estás escuchando, tú tienes, todos tenemos la oportunidad de hacer un servicio ministerial a Dios, cumplir la gran comisión, enseñar, discipular. Aquí no hay llamados, aquí no hay predestinados para ser líderes. Los líderes se hacen, los pastores se forjan. Eso es lo que la Biblia sí enseña. Todos somos llamados. Por eso, ¿qué dice Pablo en Timoteo? El que desea, no dice el que a Dios lo elige, el que Dios llama. No, ¿qué dice? El que desea obispado, porque se trata de un deseo del corazón. Parte de todo eso. Y en ese caminar, ¿qué va a haber? Experiencias, servicio, equivocaciones. Pero ese es el camino de la formación para ser un líder. Cuando Josué empezó, vemos un poquito su historia, ¿tenía madera de líder? No, yo pienso que él se ha resignado a servir a Moisés por mucho tiempo, por muchos años, pero Dios le estaba preparando, estaba forjando su carácter. Dios no dijo, predestino a Josué para que sea suplente de Moisés. No, Dios vio qué cosa, el corazón de fe de Josué, y eso es lo que Dios siempre va a ver. Escuche lo que voy a decir. Si usted anhela ser pastor, si usted anhela ser maestro, si usted anhela ser un servidor de Dios en los púlpitos, en las calles, discipular, no se cierren que usted no es llamado o no o lo es. Usted si tiene el deseo, Dios va a ver su corazón y le va a preparar. Si yo no creería eso, amados hermanos, ¿por qué haría este tipo de cosas? Yo creo, yo estoy completamente seguro por la palabra del Señor que todos los que me están escuchando ahora en vivo y los que me van a escuchar después, a usted le hablo, yo a usted le veo como un candidato a ser líder. ¿Por qué? Porque el líder no se nace, se hace, se forja, es un proceso. Díganmelo a mí. Mi proceso fue largo. Yo jamás imaginé ser un líder, mucho menos un pastor. Dios me eligió, Dios me llamó, Fernando, a ti te voy a colocar como pastor. No, Dios vio el corazón que uno tiene para servir. Anote, uno de los más grandes, una de las más grandes, perdón, una de las más grandes características para que una persona crezca, repito, una de las características más importantes para que una persona crezca en el servicio, repito, para que una persona crezca en el servicio, ¿sabes qué es? No es el ser llamado o el ser predestinado, no, es que tenga un corazón, repito, es que tenga un corazón que vea a los otros, un corazón no egoísta. Y ese es el corazón que tenía Josué. Josué quería conquistar la tierra para el pueblo. Él quería que el pueblo posea Canaán. Él nunca fue egoísta. Una vez más repito,
La clave, hermanos, para que tú crezcas y seas un líder, ¿sabes cuál es? Tu propósito, tu motivación no tiene que ser egoísta. Eso fue lo que creo que a mí me hizo crecer mucho, hermanos. En poco tiempo, como les dije, a los 2 años ya estaba viendo a la calle, a los 3 años ya estaba liderizando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque nunca mi motivación fue egoísta. Aprendí algo, lo enseñaba, aprendí algo, ya lo compartía. Nunca quise aprender y decir, yo soy el que sabe más, ahora sé un poco más que mis pastores. Nunca. Si alguno me conoce de aquí desde años, sabe cómo yo intenté enseñar a los pastores, reunirme con los pastores, que los pastores crezcan en la doctrina. Quise enseñar. Y esa es la clave, hermano, que tu corazón nunca sea egoísta. Siempre te des de mirar a los demás, por los demás. Si tú recibes algo de Dios, es para compartirlo, es para enseñar y edificar a otros. Esa es la motivación de Josué y esa tiene que ser tu motivación al estudiar panorama, evangelios, am, evangelismo. Si vienes a buscar algo para ti, para tu egoísmo, para tu crecimiento personal, tú no vas a crecer. El corazón que busca a Dios, el corazón que Dios mira, es el corazón que ve por los demás, que quiere ayudar a los demás. Moisés tenía ese corazón, ¿se acuerdan? Él quería liberar a su pueblo. Por eso mató a un soldado egipcio. Y el mismo corazón tiene Josué, no como Natán, ¿no? Ni Coré. ¿Han visto su corazón de ellos cómo era? Vanidoso, orgulloso. Ellos querían, ¿por qué ustedes? ¿Por qué nosotros no? Si tenemos gran cantidad de gente, vamos a quitarle el liderazgo a Moisés. Egoísta, por eso Dios los desechó. No se trata entonces, amados hermanos, de si eres un llamado, de si eres un predestinado a ser líder. Se trata de qué corazón tienes tú. Dios quiere usarte. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Egoísta o que miras a los demás? Por eso Dios escogió a Pablo, eligió a Pablo por su corazón. Él quería darse a su vida completa a los hermanos, tanto que él diría en Filipenses, ya no sé qué elegir, irme con el Señor es mejor, pero me voy a quedar por ustedes. Pablo ha entregado su vida a las personas, a nosotros los gentiles, ¿y crees que Dios no sabía eso? Claro que Dios sabe eso, ¿por qué? Porque Dios escudriña los corazones, discierne la mente. Ahora mismo Dios está haciendo lo mismo en tu corazón, en tu mente. ¿Qué vas a hacer con todo lo que estás recibiendo? ¿Qué vas a hacer con todo lo que estás aprendiendo? De los más de 200 que tenemos en los grupos, 5, 7, 10 comparten estas enseñanzas, comentan estas enseñanzas. Y sabes muchos por qué vienen acá, solamente por estudio, por academia. Y tengo algunos que me preguntan, ¿no? Hermano, ¿cómo haces esto y cómo lo apuntas esto? Tú has venido a buscar algo para ti, no para los demás. Repito una vez más, antes de venir a buscar algo para predicar, para enseñar, cómo Dios te está hablando a través de este libro. Tú tienes que entrar a cada clase. Señor, ¿qué me vas a decir? ¿Qué tengo que aprender? Si me tienes que exhortar, exhórtame, Señor. Quiero conocerte más de ti. Pero si tú vienes, a ver, ¿cómo va a presentar el hermano Fernando? ¿Cómo va a ser su estructura? Yo voy a hacer después mejor. Tienes un corazón egoísta. Tienes un corazón centrado en ti. Por eso muchos tal vez no comparten, ¿no? Porque piensan que un recelo, ¿no? Como aquí mismo me pasó. Pastores recelados. No se trata de ser egoísta. Es más, amados hermanos, muchos han visto, cuando hay alguien que enseña mejor y sabe un poco más, yo me hago un lado. ¿Por qué? Porque yo no veo en mí, yo veo en los demás. Si un predicador, un pastor viene a mi iglesia preparado, con buena enseñanza espiritual, ¿sabes qué voy a hacer yo? Voy a hacerme un costado, porque mi intención no es ser egoísta, es que el pueblo crezca, que el pueblo sea nutrido. Pero muchos maestros pastores son egoístas, recelosos. Tengo aquí 2 o 3 pastores, o 2 o 1, que comparte las enseñanzas, que dice, hermano, queremos aprender siendo pastor. Y siempre le digo yo a él, tú vas a aprender mucho,
Si tienes ese corazón tan humilde de decir, siendo pastor, siendo líder, me falta, quiero aprender, yo le aseguro por la palabra y por mi experiencia, tú vas a aprender mucho, tú vas a aprender harto, grandemente. ¿Sabes por qué? Porque tienes un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón que quiere ver por los demás. Así que corazones egoístas que estén acá, con toda la tristeza de mi corazón, salgan de la enseñanza, porque esto les va a hacer mal a ustedes, les va a hacer daño. La palabra tiene doble filo, tengan mucho cuidado. Por eso yo siempre advierto estas cosas. Si has venido a solamente capacitarte para tu propio beneficio y después lo demás que te vean a ti, este estudio no es para ti. Aquí hemos venido a ver a Dios en nuestras vidas, a Dios en semejanza a nuestro carácter, a nuestro comportamiento y qué es lo que estamos fallando. Yo quiero que todos de acá sean líderes, maestros, claro, pero antes estoy apuntando a tu corazón. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? ¿Quieres empezar de abajo como Moisés, como Josué, humilde? Si es así, yo te aseguro que Dios te va a enseñar harto, mucho, y no te imaginas cuánto vas a aprender de Dios si tienes ese corazón humilde como yo tuve hace un tiempo atrás. Aprendí mucho, hermanos, y sigo aprendiendo, sigo capacitándome. ¿Qué les dije la semana pasada a muchos de los que están acá? Hermano Fernando, ¿cómo oras? ¿Sabes yo cómo oré? ¿Cómo oro? Padre, enséñame a predicar. Sigo orando así, amados hermanos, aunque no me crean. Sigo orando. Enséñame a predicar. Enséñame a poder llevar tu palabra. Quiero ser un mejor predicador. Esa es mi oración matutina. Esa es mi oración diaria. Y cada vez que salgo de un estudio, ¿sabes qué hago? Lo hice mal. Quiero mejorar. Señor, ayúdame. Por más que lleguen mensajes bonitos, ¿no, hermano? Qué buena enseñanza, me edifiqué, gracias. Yo tengo un corazón humilde y sé que puedo dar más. Y no importa el proceso, ¿sabes por qué? Porque sé que Dios usa corazones de fe, corazones humildes. Así que esto no se trata de ser llamado, de ser predestinado, ni de capacidad. Dímelo a mí, ni capacidad tenía yo, ni hablaba bien, ni he cursado cursos académicos importantes. Dios usa corazones humildes. Si Dios utilizó un pescador para ganar más de 10,000 almas, ¿cómo no te va a usar a ti? Es momento de que le creas a Dios y le digas, Señor, no tengo este recurso, me falta mucho, no hablo bien, no conozco mucho tu palabra, pero anhelo servirte, Dios mío, Padre mío. Dame el privilegio de poder enseñar tu palabra. Eso es lo que Dios va a ver. De lo que yo doy, de lo que he recibido, perdón, es lo que te doy. Tú no sabes los días de ayuno, los días de oración, de lágrimas que derramé en este cuarto. Todo lo que estoy haciendo ahora es porque Dios ha visto mi corazón. Y ustedes han sido testigos de mi sinceridad para con Dios. Pero ¿qué de ti? ¿Eres sincero para con Dios? ¿Eres sincero para contigo mismo? Dios quiere usarte. Dios quiere usarte grandemente. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios quiere usarte. La pregunta es, ¿te vas a dejar usar? ¿Vas a ser una herramienta humilde o no? No le culpes a Dios. Dios siempre quiere usar a todos. Para Dios todos somos útiles en la obra. Los líderes no nacen. Los líderes se hacen. Avanzamos. Las palabras esfuérzate y sé valiente y las bendiciones que tocaremos a continuación, solamente subraye esto, subráyeme, ¿ya? Solamente es aplicada a Josué, subraya eso, es aplicada a Josué y
a los varones que van a llevar el liderazgo del pueblo de Dios. En este caso, pastores, ancianos y obispos, quienes tienen a su cargo una iglesia local. Entonces, vamos a entrar ahora a los textos, ¿no? A los que mucho les gusta, ¿no? Esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo y todo lo que hagas prosperará. Amén, gloria a Dios. Pero usted está aprendiendo aquí teología, usted está aquí aprendiendo principios bíblicos. Por lo tanto, esa promesa solamente era para Josué, no es para usted que va a pasar un curso, una carrera, no es para usted que quiere pagar su banco. Esta promesa es para Josué y se aplica a los líderes que están llevando el pueblo de Dios, pastores, ancianos, obispos. ¿Por qué? Porque ellos están llevando la obra del Señor, están guiando al pueblo y Dios sabe que va a ser, que es un trabajo difícil en el cual el siervo, el pastor, el líder sufre mucho. No es fácil ser pastor, como lo mismo no fue fácil para Josué. Por lo tanto, esto se va a aplicar solamente a quienes desean y están haciendo el trabajo de liderazgo. Muy bien. Hermano, no me has quitado mi esperanza. Yo aplicaba ese texto, lo tenía hasta en mi celular, lo tenía, porque era para mí. Josué 1:9, dicen muchos, ¿no? Pero usted ya sabe. A continuación veremos tres aspectos en las peticiones y sus bendiciones, las cuales Dios dará a Josué. Vamos a ver tres cosas acá, tres aspectos. Petición, motivo, bendición. Muy bien. Petición, motivo, bendición. Recuerda que estamos en el versículo 6 al versículo 9. Muy bien. Ahí estamos tomando el punto de atención. Entonces, usted va a notar, amado hermano, que en los versículos 6 al versículo 9, tres veces va a aparecer la palabra esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y las tres vienen de Dios. ¿A quién? A Josué. Hermano, yo no sabía eso, yo solamente sabía Josué 1:9, pero ahora usted aprende un poquito más, ¿no? Repite una vez más, tres veces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y esos tres aspectos lo estamos dividiendo en petición, motivo, bendición. Con eso en mente, ingresamos. Primera vez, esfuérzate y sé valiente. ¿El motivo cuál está? Ahí está en el verso 6, ¿no? Porque tú vas a repartir la tierra. Y la promesa o la bendición, ¿cuál es? La tierra será vuestra. Entonces vamos a aplicar directamente a Josué. Recuerda que Dios le está comisionando para que él pueda repartir las tierras y conquistar las tierras previo repartir, obviamente, ¿no? Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahora vamos a entender por qué dice eso Dios, porque si ya Dios ya había dicho, no te dejaré ni te desampararé, Dios le da como que una petición a Josué. Esfuérzate y tú sé valiente. Primera motivación, porque tú repartirás la tierra. Y eso va a ser muy difícil para Josué. Pero si cumple esto y se esfuerza y es valiente en este aspecto, en este motivo, la tierra será completamente de ellos. Segunda vez que le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál fue el motivo? No se aparte de ti mis palabras. ¿Cuál es la bendición? Porque si haces esto, todos tus caminos prosperarán. Tres, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es el motivo? No desmayes. La promesa o la bendición, tu Dios estará contigo siempre. Así que mientras van anotando, yo voy a leer Josué capítulo 1, verso 6 al verso 9, de donde hemos sacado o extraído estas tres características. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
Y mira lo que dice Dios, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo por donde quiera que vayas. Esto aplica, amado hermano, a toda persona que quiera cumplir la voluntad de Dios en cuanto al servicio del liderazgo. Y sería muy bueno que muchos pastores supieran esto, no por las palabras bonitas solamente, sino por la responsabilidad que tiene cada pastor. Tristemente vemos que quien sea hoy es pastor. Un seminario les da un título y ya se creen pastores. Hacen videitos en TikTok y ya la gente le dice pastores. Y ya se creen pastores, hasta debaten con pastores preparados. Ser pastor no solamente es una bendición, es una responsabilidad marcada por Dios. Y dentro de la responsabilidad tenemos que actuar con obediencia. Y para un ministerio exitoso, si tú quieres ser pastor y líder bíblico, ojo, bíblico, aquí están tres motivaciones importantes. Número uno, tú estás encargado del pueblo. Tú tienes autoridad sobre el pueblo para guiarlos a la autoridad máxima que es Dios. Número dos, tienes una ordenanza para cumplir este ministerio. Meditar en las palabras de la ley. El texto dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? ¿En qué tienes que esforzarte? ¿En qué tienes que ser valiente? En que las palabras de la ley, de la escritura, no se aparten de tu corazón. ¿A quién le está pidiendo Dios que haga eso? Al hombre. Esfuérzate, sacrifícate y sé valiente. El ministerio y la vida cristiana siempre involucra eso, sacrificio. Anote lo que voy a decir. El amor a Dios se mide por nuestro sacrificio. El amor a Dios se mide por nuestro sacrificio. Esa es la manera en que tú tienes que medir tu amor a Dios. Mucha gente está en los domingos ahí, ¿no? Incluso pastores, te amamos Dios. ¿Quién vive? Dios vive. ¿Gloria a quién? Gloria a Dios. Y cantan alabanzas de amor al Señor, de amor al Padre, de amor al Hijo, de amor a la sangre. Y muchos decimos amén. Pero bíblicamente tu amor se va a medir por cuánto te estás sacrificando, cuánto te estás esforzando. De manera que si tú quieres medir tu amor a Dios, ve cómo tú te estás sacrificando. Mira cómo te estás esforzando. Si solamente le das un domingo, unas cuantas horas, no es amor. No es un amor que tú puedes jactarte o decir, sí, yo amo al Señor, porque tú no estás amando. ¿Por qué? Porque el amor se mide por el sacrificio. No te creo, hermano. El amor se mide por lo que decimos, por lo que cantamos. Ah, muy bien. Pues que yo sé que aquí hay hermanitos que son pues un poco incrédulos, ¿no ve? No, hermano, muéstrame con la Biblia, ¿no ve? Juan capítulo 1, vamos a epístola de Juan. Epístola de Juan. Primera de Juan, epístola, no San Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Tú vas a entender que esto, lo que yo te digo, no solamente es un pensamiento mío, algo bonito, es algo que la línea teológica está arrojando. Muy bien. Primera Juan, y hay muchos textos, pero vamos a esto, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Escuche con atención. En esto hemos conocido el amor en que Él, ¿quién es ese Él? Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. Es decir, cómo Dios ha mostrado su amor por nosotros, la humanidad.
solamente desde el cielo ha dicho, los amo, los quiero. No, ha demostrado y ha dado en sacrificio vivo a su Hijo Jesucristo. El amor de Dios a nosotros ha incluido sacrificio. Vamos al capítulo 4, verso 8. Mira, capítulo 4, verso 8. Vamos al 9, el 9. En esto, ahí está, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Y qué vino a hacer Jesús acá? A morir en una cruz, clavado en un madero, rechazado, humillado, desnudo, abofeteado, escupido y clavado con clavos allá en la cruz, donde él pidió agua y le dieron vino, donde una lanza traspasó su costado. El amor implica sacrificio. ¿Cómo está tu sacrificio para con Dios? No me digas que tú amas al Señor porque vas a cantar un domingo 2 horas. No me digas que amas a Dios porque oras en las mañanas y agradeces de los alimentos. Quien sea puede hacer eso. ¿Cómo está tu sacrificio a Dios? Dios no merece 2 horas a la semana. Dios no merece nuestras obras. Dios merece lo mejor de nosotros. ¿Sabes por qué? Mira aquí adelante. Porque Dios nos dio lo mejor de Él, nos dio lo mejor del cielo, nos dio lo que Él más amaba, a su Hijo Jesucristo. Él no nos amó a mitad, a 40%, no. Él nos amó, que nos dio todo lo mejor de Él. Por eso Pablo en Corintios, ¿qué dice? En su pobreza nos hicimos ricos, porque Dios dio todo por nosotros. Y tú y yo como cristianos, ¿qué estás dando tú por Dios? ¿Dónde está tu sacrificio? En vez de decir, te amo, Señor, los domingos, demuestra con un sacrificio vivo, santo y agradable que tiene que ser tu culto racional. Josué nos está despertando, hermanos. Dios le dice, esfuérzate, sé valiente. ¿Por qué? Porque esto es para valientes, no es para cobardes. Por eso Pablo, ¿qué diría en Timoteo? Dios no nos dio espíritu de cobardía. Y Apocalipsis, ¿qué dice? Los cobardes no van a entrar. Ser cristiano es ser valiente, valeroso. ¿Por qué? Porque dices no a un mundo completo y aceptas vivir en este mundo como un luminar de Cristo. Y te esfuerzas y te sacrificas por Él, porque Él lo merece. ¿Cómo está tu sacrificio? ¿Cuánto de tu vida puedes decir es sacrificado por Dios? Ha habido noches en que he estudiado, en que he ido a evangelizar, en que he predicado, visitado. Mucha gente llega a sus 50, 60 años con dolor de espalda, dolor de hueso, dolor de pie. ¿Y por qué? Porque me he sacrificado por mi trabajo, por mis hijos, por mis nietos, por mi carrera, por mis propósitos. Y Dios, ¿sabes qué dice? ¿Y en qué momento te dije que te sacrifiques por ti? Yo te pedí que te sacrificaras por mí, por la causa de Cristo, por la causa del evangelio que envié. Mucha gente no se está sacrificando por el Señor. Y cuando digo gente me refiero a cristianos, porque nosotros tenemos que sacrificarnos por el Señor. Nuestro cuerpo es de Él, nuestra economía es de Él y ah, nuestras características o tal vez el conocimiento que tengamos tiene que ser para su gloria. Por eso me entristezco, amado hermano, que muchos a veces damos la sobra, hermano, a Dios, sin darnos de cuenta que Él nos da todo. Dios le dice a Moisés, esfuérzate, sé valiente. Si tú, mira aquí adelante, a ver, si tú harías como Josué, de día y de noche meditarías la ley, ¿sabes qué conclusión llegarías? La misma conclusión que yo llegué hace 3 años atrás. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué llegué a la conclusión de que tengo que dejar ese trabajo, tengo que dedicarme a la obra, tengo que predicar, tengo que capacitarme? ¿Sabes cómo llegué a esa conclusión? No porque dije, wow, quiero ser como ese pastor, o quiero ser como aquel pastor que tiene su ministerio. No,
¿Sabes por qué llegué a esa conclusión? Porque medité la palabra del Señor y la palabra me cambió, me ha transformado. La palabra me ha hecho entender que yo tengo que darle lo mejor a Dios. ¿Por qué? Porque Él dio lo mejor de Él. Cristo se ofreció en sacrificio vivo. Él lo entregó todo en la cruz. ¿Cómo es posible que yo no entregue lo mismo en mi fuerza, en mi economía, en mi conocimiento? ¿Qué tipo de cristianos somos que estamos dando a Dios? 60% nomás. ¿Cómo está tu esfuerzo? Mira tu vida hacia atrás. ¿Cuántos años ya eres cristiano? ¿Ha habido sacrificio? ¿De verdad? Puedes tú decir, si yo llego con este dolor de pies, porque ¿cuántas veces he ido a predicar? Allá, ¿no? ¿Cuántas veces he ido a hacer pasar frío ahí en la casa del hermano, orando con el hermano? Ayer, amados hermanos, vine acá corriendo, ni siquiera pude cenar, ni siquiera tomé un vaso de agua. Ahora mismo, amados hermanos, llegué aquí a casa, estoy sin cenar, sin tomar un vaso de agua, pero estoy feliz, gozoso, porque sé que es parte del sacrificio del Señor. Y ese sacrificio, ¿sabes qué te causa? Satisfacción, alegría, gozo. ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? Tú que tienes una computadora, una laptop, un celular, ¿por qué no editas los videos? Ya está bien, hermano, no sé predicar, pero tienes los videos del canal. ¿Por qué no lo editas? Y como nuestra hermana Evelyn, comparte y comparte y comparte. Se trata de sacrificio, hermano. Tal vez muchos de los que están acá ya no van a venir. Lo siento. Si no vienen, no vienen. Pero aquí se va a enseñar la palabra. Si hay que exhortar, hay que exhortar. Dios merece lo mejor de nosotros, no nuestras obras. Ni en tiempo, ni en economía, ni en fuerzas. Todo es de Dios. Eso he aprendido yo. Por eso he entregado mi vida al completo al Señor. Mi economía es de Él. Tengo algo en la mano, ya tengo que comprar un cable, algo para la obra. Porque Él merece, hermano. ¿Sabes por qué? Porque un día tú y yo nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo y seremos juzgados por nuestras obras que hayamos hecho en este mundo, sea bueno o sea malo. El sacrificio siempre trae recompensa. Nunca olvides eso. El sacrificio siempre trae fruto. Por eso con gozo me sacrifico. Por ustedes y por la iglesia local. Me sacrifico con gozo. Hasta donde pueda. En mi cuerpo voy a sacrificarme por Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, meditándola día y noche como yo lo he hecho, me ha abierto los ojos y me ha enseñado el verdadero propósito de ser un cristiano. De manera que tú vas a medir tu amor a cómo mides tu sacrificio. No hay excusas, hermano. No hay excusa. Ahora con las redes sociales no hay excusa. No hay. Antes tal vez. Ahora no, con las redes sociales estamos a un clic de compartir el Evangelio. Estamos a un clic de enviar a otros. Muchos de los que están acá solamente quieren ser nutridos, pero no quieren llevar el mensaje. No quieren compartir. Repito una vez más, aunque no compartan mis videos, tal vez yo no edifico de buena manera, ¿no? Pero hay pastores buenos, excelentes, teólogos, maestros. Compartan sus videos, lleven el mensaje a otros. Si no hay sacrificio, hermanos, ¿de qué amor hablamos? El esfuerzo y la valentía son aplicadas al creyente. Son las marcas distintivas de un creyente. No te apartes de mi ley, de día y de noche. ¿Y qué va a pasar, Señor? Bueno, vas a prosperar en tu camino. Pero ojo, no en el camino que tú quieras, en el camino del liderazgo, en el camino de la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, prosperarás, no le dice que todo te va a ir bien, tus ventas, tus negocios, tus hijos, no. Se refiere a que todo en cuanto al camino al liderazgo, en cuanto al camino a llevar al pueblo a Canaán y combatir las guerras, le va a ir bien, a eso se refiere. Lo mismo pasa con nosotros, si aquí hay pastores líderes, escúchenme.
Dios va a estar contigo. Tu camino va a prosperar. No tengas miedo. Esfuérzate, sé valiente, pastor, que me estás escuchando, que estás comenzando, que tienes miedo, dudas, que a veces te desanimas porque el pueblo no responde, que a veces predicas con el corazón quebrantado, que a veces no hay motivación. Esfuérzate, sé valiente. Tu ministerio se centra en Cristo, no en las personas. Si tú estás bien con el Señor, eso vas a reflejar a los demás. Medita en la palabra, lee la palabra, llora con la palabra, alégrate con la escritura. Hermanos, en este tiempo que vivo solo, hermanos, la Biblia es mi más grande amiga, mi más grande confidente, y he llorado con la Biblia. Esfuérzate, sean valientes. ¿Y qué dice Dios? Tu camino va a prosperar. Obviamente no mi camino secular, mi camino hacia el ministerio. Por eso hasta ahora han pasado casi más de 6 meses, ni un pan me ha faltado, ni un pan me ha faltado. Estoy sano. Dios ayuda. Nunca olvides eso, pastor líder, que me estás escuchando. Esfuérzate, medita la palabra, átala a tu cuello, es decir, átala a tu corazón y ponlas por obra. Hazlas. Vive la palabra, amado hermano. Te lo digo por experiencia. Hermoso es servir a Dios con sacrificio. Cuando te cuesta, cuando no puedes dar más, ahí es donde más gozo tienes al servir al Señor. Incluso al ofrendar. Cuando no tienes, ahí es donde más te places dar. ¿Qué tipo de sacrificios cuando nos sobra? A ver, no hay sacrificio ahí. ¿Por qué sobra, pues, hermano? ¿Me ha sobrado esto? ¿Esto es bajo para esto? Sacrificio es cuando tú te quitas de la boca algo. Sacrificio y esfuerzo es cuando tú, sin tener, aún así das. ¿Y Dios qué dice? Este es un corazón que se esfuerza. Un corazón que reconoce que yo merezco y estoy en primer lugar. La palabra cambia, hermanos. Número 3, esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuál es el motivo? Para que no desmayes, para que no caigas. Promesa, bendición. Yo estaré contigo siempre. ¿Qué más puedo pedir? ¿Mm? Él va a estar conmigo siempre. El mismo Dios que alimentó a Elías con cuervos. El mismo Dios que hizo que la viuda nunca se acabe su aceite y su harina. Es el mismo Dios que está conmigo, que está contigo. ¿Cómo puedes dudar? ¿Cómo puedes dudar? Yo no entiendo. No hay dudas cuando sabes quién está a tu lado. No hay dudas cuando sabes quién va delante de ti. Te falta creerle, te falta entender quién es Dios y su poder, su grandeza, su majestad. Por eso yo creo que este ministerio va a llegar donde Dios quiere que llegue. Por eso yo creo que el ministerio acá presencial va a llegar a cumplir la meta que tiene establecida. No porque yo sea mejor, sino porque le creo al Señor. Yo sé que Él lo puede hacer porque para Él nada es imposible para Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Esforzarnos y ser valiente. Avanzamos. Josué nos está despertando, ¿no? Hermano, no había visto así a Josué. Bueno, ni yo tampoco. Pero Dios nos está hablando hoy, a ti y a mí. Escucha la voz de Dios. Hablar con Dios siempre afirma, perdón, hablar con Dios siempre confirma nuestra fe, nuestro propósito y nuestra visión.
Tras el encuentro con Dios, Josué demuestra tres acciones. Entonces, cuando tú te sientas desanimado, cuando tú te sientas cansado, débil en la fe, ¿dónde tienes que ir? Ah, al pastor. No, a los ancianos, menos. A Dios. ¿Por qué? Porque Él confirma, fortalece tu fe. Pastores, líderes que me están escuchando, enseñen al pueblo a depender más de Dios y no de ustedes, no de nosotros los pastores, porque nosotros somos hombres nada más. Quien fortalece es Dios, quien confirma es Dios. Los cristianos tienen que entender que cuando se sientan desanimados, angustiados, afligidos, busquen a Dios y Él va a confirmar, va a fortalecer sus vidas. Como a Josué, a hablar con Dios, su fe ha sido confirmada, ha crecido en la fe. Está fuerte Josué. ¿Por qué? Porque mira lo que va a pasar a continuación. Número uno, Josué fortalece su fe y no hay quien lo mueva de la promesa. Mira lo que dice el verso 10. Vamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 10. Josué capítulo 1, verso 10 al verso 11. La palabra dice así. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, aquí ya termina de hablar con Dios, y le dice, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, mira, mira cómo Josué tiene una fortaleza y un denuedo, mira, tremendo, porque él dice, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fortalecido. Josué dice, vamos a tomar la tierra prometida, vamos a conquistar la tierra, alisten la comida, empiezan a recoger las casas de tienda o las tiendas. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Josué? Porque Dios nos va a dar esta tierra, la vamos a conquistar. Eso es lo que pasa cuando tú hablas con Dios, cuando tú meditas la palabra, cuando tú vives la palabra, cuando tú te acercas a Dios en comunión, tu fe se fortalece, hermano. Pastores líderes, una vez más, fortalezcan ustedes también en el Señor, no miren a los hermanos. Si un hermanito se va de la iglesia, no te pongas triste. Si alguien ya no viene por un mes, no te sientas triste, fortalécete hablando con Dios. Tu ministerio tiene que ser guiado y sustentado por Él. Dímelo a mí, amado hermano. Casi 3 años con 5 hermanos, 6. ¿Quién crees que me fortalecía? Dios, Dios. Me acuerdo yo, cada sábado era, ya no voy, lo voy a dejar, ya no voy a enseñar. Vámonos de acá. ¿Y qué crees que hacía el domingo? Vuelta a predicar. ¿Por qué? Porque el sábado en la noche oraba al Señor, desahogaba mis lágrimas a Él y Él nunca me ha abandonado. Pastores líderes y los que van a seguir el camino evangelístico y la obra misionera, siempre fortalecen en quién? En Dios. Josué habló con Dios y ¿qué pasó? Vamos a poseerla. No hay duda. Fe, confianza, seguridad. Otra acción. Punto número 2. Josué habla con autoridad y de nuevo ante el pueblo. Autoridad que fue delegada por el mismo Jehová. En el versículo 12 al versículo 15 les va a hablar a los rubenitas y a la media tribu de Menasés. ¿Recuerdan qué pasó en Deuteronomio? Perdón, en Números. Ya habían conquistado cierta parte de la tierra y van a poseer, ¿no? Y les dice, Moisés, danos esta parte, queremos tener este territorio, y Moisés le dice, muy bien, pero van a conquistar todo Canaán y después vuelven a tomar su posición. Entonces, Josué les habla a ellos. Ustedes dos, Rubenitas y la media tribu de Benjamín, perdón, de Manasés, alisten sus cosas. Van a ir a batallar con nosotros, porque ustedes hablaron así. Moisés les dijo esto y ustedes tienen que cumplir todo esto. Les habló con autoridad. Pastor, líder, tú tienes que entender, si tienes estos principios de Josué,
tú tienes autoridad. Y la Biblia también manda eso. Someteos a vuestros pastores, a vuestros líderes. Claro, pero una sujeción que viene primeramente sujetada por Dios. El pastor, la iglesia se sujeta al pastor porque el pastor está sujetado a Cristo. Ese es el orden. Cuando tú entiendes y estás sujetado a Dios, a Cristo, hermano, hay autoridad. Pero muchos pastores el día de hoy son, y le dicen, qué manso es mi pastor, ¿no? Poco más ya le van a decir inmenso porque tolera todo. De verdad. Algunos ya toleran todo. Pastores que toleran todo con tal de que la iglesia no se vaya, con tal de que no perder miembros. Pastor, tú tienes la autoridad y la autoridad, ¿sabes a qué te va a mandar? A hacer, obedecer y cumplir la palabra. No estás tú puesto para satisfacer al pueblo con lo que el pueblo quiera. Tú estás puesto ahí para satisfacer el corazón de Dios y llevar al pueblo al corazón de Dios. Josué, ¿qué tiene ya? Autoridad. Alístense. Ustedes también van a ir con nosotros. Ustedes no se van a quedar acá. Aunque Moisés ha muerto, ustedes van a cumplir su promesa. Uy, qué autoridad. Pastor, tú tienes que tener autoridad. Eso es lo que causa cuando estamos guiados, cuando nuestro ministerio es endosado por Cristo, ¿no? Va a haber autoridad, como la de los apóstoles también, ¿no? 3. Josué es reconocido como el nuevo líder y recibe el apoyo del mismo pueblo, ¿no? En el verso 17, 16 al 18, el pueblo ya le va a decir, muy bien, Josué, de la manera en que obedecimos a Moisés, así también te obedeceremos a ti. Y le dice, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Una cosa nada más te pedimos, Josué, ¿qué? Que tu Dios vaya contigo. El pueblo se somete, reconoce. Ahora, Josué es el nuevo líder. ¿Y qué va a pasar? Hay que obedecerle, hay que apoyarle. Mira, 3 acciones que vienen después del encuentro con Dios. Fortalecimiento de fe, de nueva autoridad para seguir, para llevar el designio del ministerio de Dios. Y hay, hay una muestra del pueblo. El pueblo te ve, el pueblo ve, te respeta, sabe que estás guiado por Dios. Sabe el pueblo y entiende y ve cómo tu carácter refleja el carácter de Dios. Por eso el pueblo, ¿qué dice? Muy bien, tú eres el líder. Reconocemos eso. ¿Sabes por qué? Porque vemos un cambio en ti. Y Dios está contigo como estuvo con Moisés. Finalizamos con esto. A ver, ¿qué hora es? No sé. Mira, ya nos pasamos. Vamos a quedar acá, ¿no? Vamos a quedar acá. Vamos a quedar acá. Muy bien. Vamos a finalizar con esto, amados hermanos. Solamente nos faltaba llegar a este punto. Y es muy importante entender lo que estamos viendo. Amado hermano, si tú has venido aquí solamente para aprender y que el hermano Fernando toque ciertas cositas, te has equivocado. El hermano Fernando siempre va a dar el espacio a Dios y lo que el pueblo tiene que aprender. ¿Habías visto así el capítulo 1? Muchos no. Personalmente yo tampoco. Pero Dios hoy no se ha hablado. Hay mucho que aprender, ¿no? ¿Y cuántos capítulos tiene? Más de 20. Y apenas vamos en el 1. ¿Qué cosas nos traerá Josué? Y se los dije. Josué es un libro maravilloso, hermoso, precioso. En este libro, en esta primera parte, amado hermano, entendamos una cosa. Dios es fiel. Él es fiel. Él quiere usarnos y quiere ayudarnos. Qué promesa más grande, ¿no? Yo no te dejaré ni te voy a desamparar. Eso es para mí suficiente, hermano. Suficiente. No puedo pedir nada más, porque Él está conmigo. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer estar con ustedes. Esto ha sido a la primera parte, la lección número 5 de Josué. Teníamos que llegar hasta las 2 espías, un poco hablar de Rahab, pero Dios ha querido que sea así, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí, nos vamos a ver la siguiente semana, ¿no es cierto? Y que Dios bendiga sus vidas, ¿no? Amados hermanos, nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.